Confié en ellos más que en nadie. Ese fue el error. Cuando crucé la puerta con mis hijos y vi la sonrisa torcida de mi padre, supe que algo ya se había roto, aunque todavía no sabía qué precio iba a tener. Se suponía que era un almuerzo familiar, de esos que finges disfrutar porque es lo que toca. Yo soy Laura, la hija que siempre dice que sí, la que aparece aunque nadie la espere, la que paga aunque nadie agradezca, la que contesta llamadas a las 2 de la madrugada y envía dinero incluso cuando la cuenta propia da miedo mirarla demasiado tiempo. Solo el mes pasado les transferí más de 14,000 euros. La mitad, según mi padre, era para arreglar urgentemente su coche. 2 semanas después, apareció en Instagram con una barbacoa nueva en el jardín de su chalet de Móstoles y unos auriculares inalámbricos para pasear. Antes de eso, mi madre necesitaba ayuda con el dentista. A los pocos días subió una foto brindando en el spa de un hotel en Segovia con una amiga. No pregunté nada. Nunca lo hago. Ellos siempre han sido así. Orgullosos, tacaños con el afecto y expertos en gastar lo que no ganan. Mi madre me dijo una vez que quedarse embarazada a los 17 le arruinó el cuerpo. Yo tenía 10 años. Fue entonces cuando entendí que no era una hija, era una deuda. Mi padre, cuando bebe, y bebe mucho, suelta la broma de que si los preservativos no hubieran sido tan caros en los 90, ahora tendría un velero en la costa de Valencia. Nadie lo frena. Así que yo sigo diciendo que sí. Sí a llevar a los niños a su casa aunque mi madre critique cómo visten. Sí a pagar el internet para que vean series mientras ignoran mis llamadas. Sí a una cuenta conjunta, para emergencias, que usan como si fuera un cajero automático con mi nombre grabado. Por eso, cuando llegó el mensaje habitual, almuerzo familiar mañana, dudé unos segundos. Luego contesté, estaremos allí. Levanté a los niños temprano, los peiné, dejé que mi hijo llevara la consola en el coche. Compré una caja de bollería en una pastelería de barrio. Me puse el collar que una vez le gustó a mi madre, aunque el cierre me arañaba el cuello. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta. Nadie nos saludó. La tele a todo volumen, un concurso absurdo. Mi madre doblando servilletas con gesto seco. Mi padre ya con la copa medio vacía. Entré sonriendo. Nadie miró. No pasaron ni 2 minutos. Mi padre alzó la voz, lo justo para que los primos escucharan. Se suponía que iba a ser un día agradable. ¿Para qué has venido? Mi hijo me miró de reojo. ¿Nos vamos?, preguntó sin palabras. Asentí. Ahora mismo. Sin drama. Sin explicaciones. Me di la vuelta. Los niños me siguieron. La puerta se cerró detrás. La caja de bollos seguía intacta en mi mano. Conduje 25 minutos hasta un restaurante familiar en la A5. Les dejé pedir tortitas con chocolate y refresco a las 11 de la mañana. Yo solo tomé café, despacio, mientras ese nudo en el pecho se transformaba en algo más frío, más claro. Exactamente 1 hora después sonó el móvil. Era mi padre. No para disculparse, no para preguntar por los niños. Quería saber por qué la cuenta conjunta estaba a 0. Dejé que sonara. Abrí la app del banco, pulsé el último botón y sonreí. La segunda llamada llegó 5 minutos después. Luego un mensaje. «Llámame. ¿Qué coño pasa?» Yo ya lo sabía. Había transferido hasta el último euro a mi cuenta y solicitado el cierre definitivo. Llevaba meses pensándolo. Solo necesitaba el empujón adecuado. Resultó ser una frase dicha delante de mis hijos. Mi hija me preguntó si volveríamos a ir a casa de los abuelos. La miré y contesté. Probablemente no. Él se encogió de hombros. Bueno. Así, sin más. Y en ese gesto entendí que no había vuelta atrás. Cuando llegamos a casa tenía 6 llamadas perdidas. 3 de mi padre, 1 de mi madre. 2 de un primo de Alcalá que no me escribe jamás salvo cuando huele sangre. Puse el móvil boca abajo, como si al no verlo pudiera silenciar todo lo que venía detrás. Los niños se acomodaron en el salón con una película y yo subí al dormitorio. Abrí el armario y saqué la vieja caja de madera que llevaba años escondida en el fondo. Dentro estaban todos los recibos, cada transferencia, cada correo pidiendo un favor, una ayuda puntual, solo este mes. Los fui sacando uno a uno, con cuidado, como si quemaran. Encendí la impresora. Esto no era para ellos, era para mí. Un inventario silencioso de todas las veces que di esperando algo que nunca llegó.
una prueba de que no me lo había imaginado. Entonces entró un correo. ¿Asunto? ¿En serio? Era de mi madre. 5 párrafos. Culpa pura. Ni una sola línea asumiendo nada. Según ella, los había humillado delante de la familia. Había montado un numerito y estaba criando niños débiles. Terminaba con una frase que me dejó el pulso helado. Tienes suerte de que todavía te tengamos en cuenta. Ahí algo se rompió del todo. Pulsé responder. Y no paré. Le recordé tener 11 años y oírla decirle a mi tía, en la cocina de su piso de Carabanchel, que yo nunca debí nacer. Le recordé cómo me pidió que ocultara mi segundo embarazo para que sus amigas no pensaran que yo era irresponsable. Cómo permitió que mi padre me llamara inútil cuando me despidieron, mientras yo seguía pagando su factura del móvil. Escribí sin respirar. Envié antes de poder arrepentirme. 20 minutos después llamó mi padre. Contesté. No dijo hola. Empezó hablando de vergüenza, de lo que pensó la familia en el almuerzo, de que más me valía arreglarlo de la cuenta antes de que se devolvieran recibos. Dije, ¿no? Hubo silencio. Le recordé la vez que dijo que no llegaría a nada por quedarme embarazada a los 19, que no vino a mi graduación porque eso no era una escuela de verdad. Le dije que había terminado de mantener a gente que no me respeta. Colgué. Me temblaban las manos. Pero no retrocedí. Sonó otro teléfono. Era mi tía Pilar, la que siempre observaba desde la barrera. Dijo que había oído lo ocurrido y que estaba orgullosa de mí. Que llevaba años esperando que cortara esa dependencia. Luego añadió, en voz baja. Déjame contarte lo que tu madre dice de ti cuando no estás. Cerré la puerta del dormitorio y me senté en el suelo. Pilar no suavizó nada. Me contó que mi madre llevaba años diciendo que yo siempre pedía dinero, que era un desastre con las cuentas, que no sabía retener a ningún hombre y que usaba a mis hijos para dar pena, que estaría perdida sin ellos. Me reí en voz alta al oírlo. Perdida sin las 2 personas que nunca fueron a los nacimientos, que olvidaron mi cumpleaños 2 años seguidos, que me hicieron llevarme las sobras de Navidad en una bolsa del Mercadona. Mientras mi primo se marchaba de las reuniones con bandejas de aluminio enormes, Pilar siguió. Dijo que por eso la familia se había ido alejando, que nadie me llamó tras el divorcio, que dejaban de invitarme. No era indiferencia, era un relato cuidadosamente construido. No solo no me defendieron, se aseguraron de que yo fuera el chiste. No dije nada. Dejé que hablara. Al final me soltó algo que no esperaba. Si necesitas algo, te vienes a mi casa. Ya has hecho suficiente. Esa noche no dormí. Repasé cada vez que los defendí, cada excusa que puse cuando mis amigos preguntaban por qué seguía ahí. Han tenido una vida difícil, decía. Esta vez, por primera vez, no me sonó convincente ni a mí. No saben hacerlo mejor. Eso es lo que siempre me repetía para aguantar. Que tenían buenas intenciones. Mentira. Volví a abrir el correo, imprimí más justificantes, más extractos. La pila creció hasta que me dolieron los dedos. Era mucho más larga de lo que recordaba. Empecé a anotar fechas y conceptos a mano, despacio, obligándome a mirar. Franquicia del seguro del coche de mi padre. Fin de semana en un casino de Aranjuez. Dinero urgente para la medicación de mi madre. Una semana después, una foto suya con un bolso de diseñador nuevo. Regalo de cumpleaños para un primo que ella olvidó comprar. Cada mentira, cada giro, cada manipulación convertida en papel. Y aún así, todavía no había hablado claro con mis hijos. No quería ponerlos en contra de sus abuelos, pero tampoco iba a seguir maquillando nada. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mi hijo preguntó si volveríamos a ver al abuelo. Le dije que probablemente no. Asintió sin dudar. Hiciste bien, dijo. Es malo contigo. Sentí como algo me apretaba el pecho, pero no lloré. Me limité a cerrar la carpeta, guardarlo todo y escribir en la portada con rotulador negro. Por si algún día olvido por qué dejé de contestar. Al mediodía bloqueé todos sus números. Y ahí empezó el verdadero caos. Durante unas horas sentí algo parecido al alivio. Duró poco. La gente que cree que nunca puede perderte no acepta el silencio. 2 días después llamaron a la puerta. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y vi a mi primo Javier, de pie, con una bolsa de la pastelería de siempre y sus hijos detrás. Dudé.
Abrí. No dijo hola. Me tendió la bolsa. Lee la tarjeta. Dentro había una nota, la letra de mi madre, sin firma. Solo una frase. Esto es lo que pasa cuando das la espalda a tu familia. No puedes volver. No era una disculpa, ni siquiera una amenaza. Era una sentencia, como si yo hubiera traicionado algo sagrado. Le pregunté a Javier si estaba de acuerdo con eso. Bajó la mirada. Dijo que solo le habían pedido que me lo diera. Luego añadió, casi riéndose, si lo de cerrar la cuenta era una fase, si se me pasaría el berrinche. Le dije adiós. Cerré la puerta. Tiré la bolsa entera al cubo. 1 hora después sonó el teléfono. No era un número bloqueado, era el banco. Mi padre había intentado acceder con mis antiguas credenciales. Al fallar, llamó fingiendo ser yo. Dijo que su hija estaba ocupada y necesitaba ayuda con la cuenta. Dio mi DNI, mi fecha de nacimiento. Activaron el protocolo de seguridad y congelaron todo. Me quedé sentada en la cama, mirando la pared. Entonces lo recordé. Años atrás le había enviado una foto de mi carnet para un trámite notarial. Nunca me la devolvió. La traición tenía más capas de las que creía. Fui al banco en persona. Expliqué todo. Saqué la carpeta. La mujer que me atendió pasó páginas en silencio. Parpadeó un par de veces y bajó la voz. Deberías plantearte protección legal. No quería creer que fuera tan grave. Hasta que llegó otro correo desde una dirección desconocida. Pero la forma de escribir era inconfundible. Mi padre decía que había dejado a la familia en ridículo, que la gente hacía preguntas, que más me valía empezar a aclarar mentiras. Terminaba con una amenaza torpe. Si no arreglaba esto, contaría qué clase de madre era yo en realidad. No me dio miedo, me dio risa. Mis hijos eran las únicas personas cuya opinión importaba. Me veían llegar agotada de 2 trabajos, estirar una sopa de pasta 2 días, contar monedas para el alquiler. Sabían quién era yo. Aún así, dolía lo fácil que retorcían todo. Al día siguiente, mi tía Pilar apareció con un sobre amarillo. Creo que ya es hora de que veas esto. Dentro había capturas, mensajes, fotos, años de conversaciones. Mi madre burlándose de mi trabajo, diciendo que yo elegía estar arruinada, bromeando con que era adicta a hacerme la víctima. Cerré el sobre despacio. Ya no quedaba ninguna duda. Solo quedaba decidir cuánto más iba a permitir. Incluso había un mensaje en el que insinuaba, con una ligereza cruel, que quizá yo ni siquiera sabía quién era el verdadero padre de mi hijo. Se me quedaron las manos frías. Seguí bajando. Entonces vi la última imagen. Mi padre, sonriendo, sosteniendo un cheque. Un cheque que yo había firmado para cubrir su hipoteca hacía 2 años. Debajo, la frase: cuando crías a una tonta, pero al final sale rentable. Ahí algo se rompió de forma definitiva. Me senté en el borde del sofá con el móvil entre los dedos, como si sujetara algo podrido. Mi tía Pilar no dijo nada. Se sentó a mi lado, brazos cruzados, esperando. Yo no podía hablar. La imagen se me había quedado grabada. Recordé el día exacto en que le entregué ese dinero. Era invierno. En mi piso de Alcorcón, la calefacción llevaba semanas rota, y por la noche les ponía calcetines dobles a los niños. Cuando él llamó diciendo que el banco estaba a punto de embargarle la casa, no dudé. Transferí casi todos mis ahorros. Apagué el móvil y me acosté en un piso helado diciéndome que así es como se cuida a la familia. Ese día me llamó su salvadora. Dijo que tenía un corazón enorme. Mientras tanto, se hacía fotos llamándome imbécil. Le pregunté a Pilar por qué tenía todo eso ahora. Me dijo que otro primo se había cansado. Alguien que llevaba años en un grupo familiar de WhatsApp del que yo ni sabía que existía. Mis padres llevaban tiempo riéndose, inventando historias, colocándome el cartel de problemática. Pero desde que corté el grifo, empezaron a notarse las grietas. La gente hacía preguntas. Alguien envió las pruebas. Pilar se hartó. Tienes que protegerte, me dijo. No han terminado contigo. No entendí a qué se refería hasta esa noche. Entró un correo del juzgado de Plaza de Castilla. Denuncia por fraude. Mi padre afirmaba que le había robado dinero, que había vaciado una cuenta sin permiso, y me negaba a devolverlo. Adjuntaba capturas falsas, burdas, pero suficientes para levantar una ceja. Ya no estaba enfadado. Estaba intentando destruirme. A la mañana siguiente me planté en la comisaría. Llevé la carpeta.
cada recibo, cada mensaje, la cronología completa. El agente hojeó los papeles, levantó la ceja a mitad y preguntó si quería solicitar una orden de alejamiento. Dije que sí. Sonó extraño pedir a la ley que me protegiera de mi propio padre, pero no dudé. Esa misma tarde, mientras esperaba al teléfono con el juzgado, mis hijos entraron en la habitación. Mi hija se sentó a mi lado y preguntó por qué el abuelo quería hacernos daño. Me quedé en blanco. Antes de que pudiera responder, mi hijo soltó, sin rodeos: está enfadado porque ya no le das dinero. 10 años. Y lo había entendido todo. Eso era. Mientras pagaba, era útil. En cuanto paré, me convertí en la villana. Esa noche bloqueé 5 números más. 2 primos. Una antigua amiga de mi madre. Alguien que ni reconocía. La campaña seguía, pero ya no me importaba. Había visto suficiente. Y justo cuando pensé que no quedaba nadie más, llegó un mensaje por Facebook, de alguien con quien no hablaba desde hacía casi 10 años. Mi hermano. Se fue de casa con 17 y nunca miró atrás. Yo siempre lo llamé egoísta por desaparecer. Ahora entendía que solo fue el primero en salvarse. El mensaje era corto. He oído lo que te han hecho. Siento haber tardado tanto. Te creo. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. Apenas recordaba su voz. Hablamos un poco. Me dijo que todo lo que yo estaba descubriendo ahora, él lo vio hace años. Y entonces entendí que no estaba empezando una guerra. Estaba cerrando una historia que llevaba demasiado tiempo escrita sin mí. Por eso se fue. Eso fue lo que me explicó. Dijo que la única razón por la que no me había buscado antes era porque nuestro padre le aseguró, durante años, que yo no quería saber nada de él, que lo culpaba por abandonar a la familia. Una mentira perfecta, de las que suenan creíbles porque encajan con el personaje que te han construido. Son expertos en enfrentar a la gente, me escribió. Lo intentaron contigo, lo hicieron conmigo. Ese golpe fue distinto. Ya no dolía solo por lo que me habían hecho a mí, sino por todo lo que nos habían robado a los dos. Años perdidos, silencios fabricados, relaciones envenenadas porque no les servían. Entendí que no solo exprimían dinero, controlaban narrativas, separaban a cualquiera que pudiera salirse del guión. Esa noche volví a guardar su número en el móvil. No como hermano, no como quizá algún día. Solo Diego, seco, real, presente. Y luego hice algo que llevaba años evitando. Abrí mis redes sociales y escribí. No di detalles, no señalé nombres, no pedí permiso, solo la verdad. Que no iba a seguir manteniendo a quien me faltara al respeto. Que el abuso financiero existe incluso cuando viene de la familia. Que la lealtad sin dignidad no es amor, es servidumbre. Y que no pensaba volver a hacerme pequeña para que otros se sintieran cómodos. Publiqué y esperé. La reacción fue inmediata. Algunas personas dejaron de seguirme sin decir nada. Otras me mandaron mensajes privados cargados de veneno mal disimulado. Frases cortas. Opiniones no solicitadas. Era evidente de dónde venían. Pero por cada uno de esos, llegaron 3 más distintos. Mensajes largos. Voces cansadas. Historias que no eran tan diferentes a la mía. Gente agradeciendo que alguien dijera en voz alta lo que ellos llevaban años tragándose. Fue como abrir una ventana después de mucho tiempo y descubrir que la casa no estaba vacía, que había aire, que había apoyo. Mi tía Pilar me llamó poco después. Dijo que había leído la publicación. No añadió nada más. No hizo preguntas. Solo dijo que estaba orgullosa. ¿Y colgó? Un rato después, mi hija entró en la habitación con su cuaderno de dibujo. Se sentó a mi lado sin decir nada y pasó las hojas hasta detenerse en una. Había dibujado a ella, a su hermano y a mí sentados en el restaurante. Tortitas en la mesa. 3 figuras sonrientes. Me miró y dijo: «Me gusta cuando estamos solo nosotros». No sonó triste, sonó segura. Ahí entendí algo que no había querido aceptar antes. Esto no era una caída, era una reconstrucción. Esa noche nos sentamos los 3 en el sofá. Apagué el móvil. Por primera vez en semanas no sentí la necesidad de vigilarlo. Les prometí en voz alta que nadie volvería a tratarnos como si fuéramos prescindibles. Nadie volvería a usar el amor como moneda. Ni siquiera la familia. Especialmente no la familia. Y cumplí. La cuenta siguió cerrada.
Los números siguieron bloqueados. El silencio se quedó. Mi padre, por primera vez en su vida, tuvo que pedir sin exigir y escuchar un no sin réplica. Tendría que acostumbrarse, porque esta vez el silencio no era castigo, era el límite, y no pensaba moverlo nunca más.